Son las 8 horas con 16 minutos. Saludamos al economista Víctor Aguilar. Él tiene un grado académico de PhD, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, bienvenido. Ante todo, disculpas por el retraso en el inicio de este diálogo. Quisiéramos con usted abordar un tema realmente complejo, el presupuesto general del Estado, complejísimo en una situación de profunda crisis económica que vive el país. Ojalá podamos configurar por lo menos una idea general para el público, una especie de informe de análisis de riesgo fiscal y una evaluación de esta propuesta del Estado sobre cómo gastar el dinero, la Proforma 2026. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días, siempre agradecido por la invitación. Efectivamente, el presupuesto para el año 2026, como fue el del 2025 y años anteriores, porque esta es una historia de larga data, es una dificultad expresa para el país, clarísima además en cuanto a los efectos que podría tener, las dificultades fiscales que un presupuesto con estas características tiene. Sí es cierto que lo que llama la atención es el financiamiento, la necesidad de financiamiento. Estamos hablando de 10,5 mil millones. De esos 10.500 millones, 8,3 son para amortizar deuda. Entonces, la historia de este país ha sido y sigue siendo más intensificada en estos años, tratar de conseguir deuda para pagar la deuda de los años anteriores. El Ese es, monto de deuda ese es supera varios rubros uno de los importantes. puntos fundamentales que usted toca. El presupuesto prevé pago de deudas. Entendemos que en el orden de 13.000 a 14.000 millones de dólares para el 2026, y en el presupuesto se puede observar únicamente aproximadamente un 5% del presupuesto que queda para inversión. ¿Es esto correcto? Sí, estamos hablando de apenas 2.181 millones, si no me falla la memoria, destinado a inversiones. De esos 2.000 millones, el 50% es para inversión en el área social. Así que destinar casi 6 veces más el monto para pago de deuda que la inversión da cuenta de definitivamente una crisis fiscal, o al menos una proximidad muy cierta a una crisis fiscal que implicaría seguir pateando la pelota hacia adelante para ver qué pasa y con todas las dificultades que eso implica. Si bien es cierto, la inversión es reducida, al menos se ha observado algunos incrementos en los rubros de educación, salud y algo en seguridad. Pero lo que necesita el país efectivamente es mayor inversión. Yo he oído, Gustavo, a los analistas económicos que de alguna manera han dicho, bueno, es el presupuesto, es una formalidad, pero sin embargo, más allá de que sea una formalidad en el sentido de que hay que mandar a la Asamblea que lo apruebe y después seguir el camino, es cierto también que es un reflejo puro y duro de la situación del país, de la fiscalidad del país, y eso es sin duda alarmante, preocupante, porque con toda facilidad se sigue rompiendo la regla fiscal y eso es peligroso. Hay observaciones adicionales que se hacen con respecto a este dinero de inversión, que entendemos viene fundamentalmente en el plan anual de inversiones, con este monto de 2.181 millones. Se habla de que hay una fuerte dependencia de ingresos inciertos, y que además este dinero, para el caso de los ministerios, está prácticamente agotado con el gasto corriente, que muy poco tienen que decidir los ministros. ¿Qué opina usted sobre estas opiniones que se han vertido sobre este presupuesto? Y son acertadas en gran medida. Por ejemplo, la masa salarial está en alrededor de 10.100 millones y eso es una reducción de apenas el 0,3. Claro, recuerde usted, Gustavo, que el año 2025 hubo una reducción de alrededor de 5.000 funcionarios públicos. Entonces, cuesta trabajo entender cómo la reducción de 5.000 puestos en el servicio público solamente han logrado una reducción del 0,3%, comparando 2026 con 2025. Y es que los egresos permanentes siguen siendo altos y los ingresos permanentes son inferiores. Por eso yo hablaba de una rotura de la regla fiscal. La regla fiscal es el ingreso permanente debe cubrir el 100% del ingreso permanente y eso no se hace.
déficit de 5.000 millones otra vez. ¿Cómo se va a cubrir? Según el presupuesto, con ventas de activos y cosas que son de difícil realización. Entonces, ¿cuál es la única salida? Conseguir más financiamiento en el año más difícil fiscalmente hablando, porque coincide con vencimientos de deuda. Recuerde, hemos hablado de esto, el 2026 es difícil por eso. En el 2020 se reestructuraron bonos que ahora tienen que ser cubiertos en capital e intereses. Entonces la situación es más complicada de lo que aparentemente es. Yendo de lo macro a los intereses locales, y tenemos que ir saltando así en una y otra parte de este diálogo, doctor Aguilar. En aras de la precisión, quisiera indicar, revisada la cifra, el servicio de deuda llega a 12.800 millones de dólares. Esa es la cifra más correcta. Y la inversión en infraestructura crítica queda relegada a menos de un 5% del gasto total. La pregunta que surge es: ¿qué riesgos de desaceleración económica, pérdida de competitividad se deriva de esta contracción en obra pública? Riesgos más elevados que los del año anterior, porque el incremento presupuestario en deuda es quitar recursos a, a elementos más sustanciales, más importantes para generar crecimiento económico. Estamos de alguna manera destinando nuestros recursos al pago de deuda. Le pongo un ejemplo, inclusive el financiamiento nuevo servirá para pagar deuda. Al FMI hay que pagarle 1.500 millones este año y el desembolso programado del FMI para el Ecuador es de 750. Quiere decir que, visto así linealmente, 750 servirán para pagar el 50% de lo que debemos al multilateral. Entonces, así es difícil generar el crecimiento o generar oportunidades para que esta situación se revierta. ¿En qué momento vamos a llegar a la estabilidad que nos permite el alivio? Es un problema de base, es un problema estructural que es de difícil digestión, por ponerle un término. Entonces, bajo esa realidad, yo he oído también que hay recetas muy simplistas, porque dicen, bueno, entonces hay que aumentar los ingresos, hay que reducir los gastos y hay que generar crecimiento económico, pero estamos en un círculo vicioso, porque ninguna de esas tres soluciones es tan fácil como suenan, como decirlo. ¿Cómo aumentamos ingresos? Me pregunto yo. Si no es posible, ya no aguantamos otra reforma tributaria hacia el alza. Habrá que hacer ajustes tributarios, pero de otro tenor. ¿Cómo reducimos el gasto? Si tenemos una cantidad mínima para inversión, ¿qué hacemos con educación, salud si lo que se necesitan son más recursos? Entonces la situación se torna difícil en este contexto. Y el crecimiento económico depende, en gran medida, de las iniciativas privadas y de lo que pueda hacer el sector público como apoyo. Pero no hay los suficientes elementos para caminar en el ¿Qué, sendero correcto. ¿Qué expectativas se pueden generar con respecto a lo que dijo el presidente de la República en una reciente entrevista, refiriéndose a la provincia de la Azuay? Dijo: es una provincia que siempre se está quejando y ahora vamos a invertir decenas de millones de dólares en las carreteras. ¿Realmente va a ser Eso quiere esto decir, posible con esta imagen que presenta el presupuesto? yo creo que más bien es una muestra de que la queja sí sirve, pues, porque gracias a Dios somos quejumbrosos los azuayos, porque si no lo fuéramos no conseguiríamos al menos algo de lo que pretendemos. Entonces, Pero yo creo que más sirvió allá la queja si de es que las palabras, en la es que va a haber práctica, ¿es inversión. realizable? Sería la pregunta. Yo lamento ver en el presupuesto que haya tan pocos recursos para ese tipo de inversiones, porque es una necesidad de décadas la mejora en la infraestructura vial de la SUAY. Así que si es que se pudieran conseguir esos recursos, qué mejor. Y qué bueno que si es que hay algún compromiso de parte del gobierno para que así se haga, pero como siempre nos toca esperar y ver qué ocurre. Quizás se concrete, pero tal como están los números, parece que la sábana no alcanza. Otro tema de cercanía, volvemos al ámbito universitario. La señora rectora dijo en una entrevista en este medio la semana pasada que había buenas noticias, que en 3,5 millones se elevaría la participación en el FOPEDEUPU por reconocimiento de méritos
de la Universidad de Cuenca, pero ayer había gran preocupación por el sistema universitario en general. Se hablaba de una reducción cercana al 30%, incluso se dieron cifras más altas, pero había otras informaciones por parte de ADN que señalaban que el presupuesto para las universidades más bien habría subido. En todo caso, aparentemente esta reducción del 30% es la más correcta, y le preguntaría cómo evalúa usted el impacto real de esta reducción en términos constantes para el financiamiento de las universidades públicas, considerando inflación, costos operativos crecientes. Bueno, cada presupuesto universitario es muy específico y particular. Yo creo que sería irresponsable de mi parte hablar de otras universidades porque no conozco la información y creo que inclusive conociéndola no estaría bien que yo opine. Con todo gusto yo puedo opinar de la información que tengo y es Vayamos a la de la Universidad de universidad Cuenca. en la que trabajo y en eso está sumamente claro la expresión o la opinión de la señora rectora fue con información que tenemos aquí en la universidad y que siendo así yo confío mucho en ella y creo que es certera. Yo creo que esto parte de una confusión y es una confusión que ha venido ocurriendo en años anteriores y la explicación que en años anteriores ha dado el rectorado de esta universidad es exactamente el mismo que ahora corresponde. La confusión es un tema de interpretación, creo yo. Se está confundiendo un presupuesto codificado, es decir, ejecutado a la fecha con proyección al último trimestre del año 2025, con una proforma. ¿Y por qué digo que es una confusión? Porque es muy sencillo. El presupuesto codificado refleja rubros que la proforma no puede señalar. La proforma para el 2026 tiene efectivamente un incremento de alrededor de 3 millones en los rubros fundamentales, que es el copedeuco. Esos 3 millones efectivamente responden a la aplicación de la polinómica, de la fórmula. Perdóneme para ver si le estoy Sí, entendiendo bien, es decir, comparando Proforma 2025 con Proforma 2026, se muestran esos 3,5 millones. no, en realidad, exactamente, sí. La comparación correcta, adecuada es proforma contra proforma. Ya. Porque el codificado al 2025, que creo yo es lo que está mostrando ese 11,4 millones de reducción, es porque se está cometiendo el error de comparar dos cosas que, y discúlpeme el término, creo que sí es adecuado, que son incomparables. Porque ese codificado de 93 millones, si no me falla la memoria, contiene cosas que la proforma no puede reflejar, sino lo hará conforme el próximo año 2026 la misma universidad solicite que se le pongan ahí los recursos de autogestión generados y otras cosas que el codificado de 2025 sí incluye. De hecho, el codificado del 2025, y del 2025 con coste a 30 de septiembre de 2025 tiene la autogestión recaudada durante los 9 meses, contiene las reformas presupuestarias por transferencias recibidas, contiene los saldos de autogestión, que en el caso de la Universidad de Cuenca son 12 millones, son techo presupuestario, aunque no hemos recibido todavía esos 12 millones. La proforma no contiene esos rubros. Ya, Esa es la diferencia. allí estamos con presupuesto, perdón, tengo que ser redundante, presupuestado y con presupuesto codificado. ¿Qué pasa con el Exactamente. presupuesto ejecutado? El codificado finalmente, si es que los rubros se cumplen, se convertirá en ejecutado porque al diciembre de 2025 se plantea que tendremos esos 93 millones de dólares. Pero yo insisto en algo que es importante, que quizás no es tan sencillo de entender, pero esos 93 millones incluyen alrededor de 12, 13 millones de saldos de autogestión de este año y de años anteriores que lo que hace el ministerio es reflejarlo en el presupuesto, pero no es un dinero en efectivo, simplemente es un señalamiento del techo presupuestario. ¿Qué es lo que debe pasar al inicio del 2026? Sobre este incremento que la universidad ha conseguido, lo que tendrá que hacer la universidad es solicitar los saldos comprometidos no devengados, las órdenes de compra programadas que no fueron cubiertas en efectivo en el 2025 y los saldos de autogestión de años anteriores. Entonces, solo ahí podríamos comparar dos cosas que sí son comparables.
En definitiva, estimado Gustavo, lo que la universidad ha logrado este año es un incremento en su presupuesto. Y ese presupuesto refleja la buena ejecutoria, la buena gestión académica y administrativa de la universidad porque se refleja en razones, en indicadores que están en una polinómica y que determinan objetivamente el cálculo. Me refiero a un administrativo, solamente a un indicador administrativo, por ponerle uno, la ejecución presupuestaria. El año anterior esta universidad logró ejecución de casi el 99% y este año superará el 90% de ejecución, lo que en el último quinquenio, en el quinquenio anterior a este, es un incremento de 15, 20 puntos sobre las ejecuciones anteriores. Eso se refleja en más recursos que nos provee el FOPEDEUPO. Esa es la Quisiera, realidad del presupuesto universitario, Gustavo. correcto, correcto. Esperemos que en la práctica realmente el resultado final sea un mejor presupuesto para la universidad, que ha tenido una tendencia a la baja en prácticamente los últimos 10 años, ha venido cayendo. Quisiera también preguntarle sobre un tema que preocupa, esto de la excepcionalidad fiscal o excepcionalidad presupuestaria. Entendemos que surge de un decreto ejecutivo que autoriza al gobierno a utilizar recursos clasificados como ingresos no permanentes, es decir, aquellos que no son recurrentes como ingresos tributarios, sino que provienen de la venta o monetización de activos o de fondos petroleros para financiar gastos permanentes o corrientes. ¿Qué problema está esto? Pues el presupuesto 2026 introduce la utilización de esta excepcionalidad fiscal, mecanismo que, si bien entendemos es legalmente posible, institucionaliza de alguna manera justamente la violación de los principios de sostenibilidad presupuestaria. Efectivamente, me refería hace pocos momentos, Gustavo, a que esa excepcionalidad fiscal es romper la regla fiscal. Y la regla fiscal implica que el egreso permanente tiene que ser cubierto total y absolutamente con el ingreso permanente. El problema del presupuesto ecuatoriano es que el egreso permanente está en 22.000 millones de dólares aproximadamente y el ingreso permanente está en 20.000 millones de dólares. Eh, ¿Cuál es la solución? La solución de corto plazo, digamos que la salvavidas, es simplemente romper esa regla, recurrir a la excepcionalidad y permitir al Estado que, aunque tenga egresos permanentes superiores al ingreso, no se ve obligado a conseguir más ingresos que tengan la característica de permanente, sino simplemente buscar otros financiamientos para cubrir el egreso Bien, permanente. ahora esta excepcionalidad Entonces, es sí, solamente para las áreas de salud y educación. ahí están los 2.000 millones que faltan. En todo caso, ahí están. En realidad no importa a dónde vayan, quizás para matizar un poco y justificar la excepcionalidad fiscal se dice que es para cubrir salud y educación, pero en realidad dentro del presupuesto los fondos van a los distintos rubros y no hay una generación específica y concreta de que este valor va a tal lado, sino es una visión integral de todos los valores que tiene el presupuesto, estos 46.000 millones de dólares. Esa es la realidad, pero no hay de otra. Eso es lo grave. No hay otra posibilidad. Hemos seguido, como dije hace un momento, pateando la pelota hacia adelante porque no tiene muchas otras opciones el país. Quizás una válida eh, y que es compleja, es tratar de buscar un refinanciamiento de deuda o mejores condiciones para un financiamiento más sano, más limpio. Pero eso está sujeto básicamente a la posibilidad de tratar de reducir a números decentes, discúlpeme el término, el riesgo país. Nosotros necesitamos un riesgo país como el que tiene Colombia, en el peor de los casos, 300 puntos, o como el que tiene Perú, 100 puntos básicos. Con eso se puede conseguir financiamiento adecuado y quizás aliviar en gran medida las dificultades de financiamiento. Es muy Ya, dramático pero que esto nosotros tengamos que tiene, destinar en el presupuesto más intereses para pagar deuda. esto del riesgo país tiene efectivamente otra cara de la medalla, doctor Aguilar, como lo ha señalado
el analista Marco Flores, él señala que ese riesgo país va bajando en función, entre otras cosas, de una bajísima ejecución presupuestaria que en las áreas críticas, salud y educación, en un caso llega al 45% y en el otro al 50%. Sí, ese es otro problema, porque las ejecuciones presupuestarias en promedio, ¿qué serán? 70%, 65% para el aparato estatal. Y por eso yo reivindicaba, y creo que con razón, la ejecución presupuestaria de la Universidad de Cuenca. Imagínense que solo en este año, para que se pueda matizar mejor la dificultad de la compra pública, hubo cuatro reformas de la norma de contratación. Así que es muy difícil, porque si bien es cierto, la ejecución es complicada, hay que lidiar con este tipo de cosas. Mientras eso no mejore, que son cambios necesarios estructurales, vamos a seguir teniendo ejecuciones a nivel de gobierno bajísimas. Otro problema que es evidente en Ecuador tiene que ver con municipios, prefecturas, gobiernos autónomos descentralizados en general. Hace muy pocos días estuvo en estos micrófonos el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, señalaba que el gobierno al momento debe una cifra de entre 600 a 700 millones de dólares a los municipios. Entendemos que para prefecturas hay otra cifra que está en ese orden también. Aquí el tema es qué consecuencias fiscales y políticas se prevén si el Estado central sigue con esta política, incrementa a lo mejor los atrasos con los GATS, dado que estos se han convertido en una especie de amortiguador de la crisis de liquidez. Claro, aunque no lo parezca, es una forma de financiamiento. El no pagar, el no generar los recursos o no canalizar los recursos hacia una instancia específica es lograr el financiamiento para otras, o evitarse un financiamiento mayor. Así que es una práctica que ha venido siendo usual y que tiene sus consecuencias porque quienes creemos en que una forma de dinamizar la economía es apuntar a las regiones, a las provincias que puedan utilizar desde sus GATS, desde sus universidades, incluso los recursos estatales para generarles un mayor rendimiento económico, social. Eso se pierde con la ausencia de presupuesto. Yo creo que desde los GATS se puede hacer mucho si es que tienen recursos. Creo que son importantes como para poder generar eh, elementos que permitan rentabilidad social, que es lo que tanto necesita este país. Y este tema es un tema sumamente delicado, real, pues se lo siente en provincias como la nuestra. ¿Podría interpretarse esto, doctor Aguilar, como que el gobierno está trasladando el ajuste fiscal a otros territorios, más allá de la capital de la República y el médico central de la economía, generando una especie de financiamiento forzoso a costa de la autonomía local? Sí, efectivamente a eso me refería, Gustavo, cuando yo decía que de alguna manera es una forma de financiamiento desde la fiscalidad central. Claro, alguien tiene que perder, y si yo no le doy recursos a los GATS o a otras instancias que no son la centralidad, me estoy financiando para otras cosas. El tema es que esa otra cosa, lamentablemente, es deuda. Estoy financiando la posibilidad de seguir cubriendo mi deuda. Es un país que está altamente endeudado. Y cuando yo me imagino, cuando desde el Ministerio de Finanzas piensan en recursos, el destino de los recursos ya lo tienen claro. Tenemos que cubrir la deuda. Es más, hay que financiar la deuda con más deuda. Y eso es un golpe certero a la insostenibilidad fiscal. No quisiéramos ser pesimistas, pero suena a que no podemos tener mucha esperanza de acuerdo con la estructura del presupuesto y las políticas que se han venido dando en el tema de vialidad, que hablamos ya, pero tampoco en temas de desarrollo territorial. Me temo me temo que el siguiente año, si es que volvemos a conversar del presupuesto o de la proforma 2027, nos referiremos casi a los mismos, a las mismas quejas, a los mismos elementos que nos preocupan. Yo solo espero que el siguiente año no tengamos que discutir sobre elementos
que han intensificado su efecto negativo en la economía del país. Eso sería uno de los escenarios al menos aguantables, pero claro, podría ponerse peor. El 2026, es cierto, es un año especialmente difícil por estos vencimientos de deuda. Esperemos que las cosas salgan bien y haya posibilidades de estar mejor, pero hay que hacer mucho todavía. Hay otro tema que lo tocó el ex ministro, se me escapa el nombre, Mar, no fue Mar, Mauricio, Mauricio Pozo, el día de ayer, sí. Mauricio Pozo. Eh, en cuanto a lo que está en el presupuesto con respecto a recaudación de impuestos, en el presupuesto se observa un incremento del 6% frente a lo establecido para el presente año. Mauricio Pozo decía, ojalá no se carguen nuevos impuestos a los ecuatorianos. La otra forma sería ser más efectivo en la recaudación, pero se puede alcanzar ese monto de un 6%. Por otra parte, surgen dudas con respecto a la IVA. El IVA, como conocemos, está fijado en Ecuador en el 13%, opcional 15%, decisión que termina en diciembre del 2025 sobre el 15%. ¿Bajará este eventualmente al 13% cuando más bien en cuanto a impuestos se prevé un alza, como habíamos señalado, del 6% para el próximo año? Yo creo que eso nos permite observar algunos indicios. El primero es que no va a bajar al 13%, porque por volumen yo dudo mucho que la economía ecuatoriana esté en posibilidad de soportar ese incremento, porque aunque ha habido mejoras en los niveles de venta, de alguna manera un aumento de consumo, quizás eso está reflejando de alguna manera el efecto rebote frente al año 2024 que fue de caída significativa. Entonces, no esperaría yo que en el 2026 se pueda lograrse ese 6% de incremento, salvo que, y ese creo que es el temor del economista Pozo, se incurran en nuevos incrementos tributarios que bajo la presión fiscal o la presión tributaria existente, eh, no estaría acorde con el deseo que tenemos todos de que la productividad y la producción y los servicios aumenten en este país para que a su vez generen más empleo y ese círculo virtuoso tenga por fin alguna forma, eh, alguna estructura que nos dé más luz. Esto no es parte del presupuesto ni es parte realmente de las finanzas públicas, pero tiene efectos importantísimos en la economía en general. ¿Cómo juega, o qué papel juega más bien, le diría, el aporte que hacen los emigrantes ecuatorianos, con esas cifras que bordean los 7.000 millones y más de dólares anuales? Fíjese que el valor que este país recibe por sus migrantes supera lo que el presupuesto general del Estado destina para educación, para salud. Entonces, solamente en esa comparación podríamos darnos cuenta de lo importante, de lo esencial, de lo medular que significa el trabajo del migrante y de los recursos que permiten que este país cuente con esos fondos. Eso dinamiza muchos de los elementos en donde el Estado ni el sector privado ha podido generar. Entonces, es un alivio el recurso del migrante. Yo creo que la forma más simple, más sencilla de definirlo es eso, es un alivio para la economía local y nacional. Finalmente, esa cifra que ha preocupado desde que recién se elaboró el presupuesto antes de que pase por los filtros de la Asamblea Nacional, esa necesidad de financiamiento del país del orden de unos 16.000 millones de dólares, ¿se refleja, se confirma esta cifra en el presupuesto ya aprobado? No está, yo no la veo que se refleje de esa forma. Claro, no contamos con el detalle del presupuesto. Yo he podido ver las cifras más bien gruesas, pero que dan algunos indicios, alguna perspectiva de que quizás no necesariamente vaya a ser así, ¿no? Habría que ver, hay que esperar un poco más, creo yo, hasta que los números se asienten, perdónenme la expresión. Y en lo que se refiere
a ciertos indicadores macroeconómicos. ¿Cómo ve usted la estimación en cuanto al precio del crudo? Estamos en una situación en la cual creo que por primera vez en la historia, desde la época petrolera, vamos a destinar más recursos a la importación de derivados del petróleo que lo que nosotros recaudamos como productores de petróleo. Y eso es un dato tan interesante como preocupante. Por primera vez también sé que el rubro camarones superó al recurso petrolero. Así que el precio del petróleo es importante en la fiscalidad ecuatoriana, pero quizás cada vez lo es menos. Sobre todo porque lo alarmante aquí es que el país no ha logrado realizar las inversiones en ese sector como para poder aumentar la producción petrolera. Así que el precio del petróleo, que sí tiene efecto y que creo que de alguna manera ha sido algo conservador, hay que ver qué pasa con Venezuela, a ver si es que hay algún efecto ahí Diríamos en que el es precio del petróleo. extremadamente conservador, pues es $35 con 47 centavos. Me parece que este año Sí. fue alrededor de 60 o $62. Y yo inclusive cuando leí la cifra pensé que había alguna equivocación en la fuente, porque yo no esperaba menos de 50 $55 en un escenario conservador. Pero yo entiendo que quienes elaboran el presupuesto tienen una mayor capacidad de aproximarse más al dato. En todo caso, si algo de beneficio tiene una estimación de $35, quiere decir que un valor sobre los cuales estamos pensando la mayoría que llegará el precio del petróleo ya será ganancia, ya será un alivio presupuestario. Ojalá esté al menos en 60 $65. Eso ya dará algún alivio al presupuesto que ha sido proyectado con $35 el barril. Y en cuanto a la proyección de crecimiento económico real del PIB, el gobierno ha estimado que la economía ecuatoriana alcanzará un crecimiento real del 1,8%, contrastándose con una cifra que aún no se cierra, pero que podría estar entre un 3 y un 4% en este año. Y yo creo que sí podríamos estar en los valores que estima el gobierno. Además, ya estamos muy cercanos al fin del año, así que el dato es más próximo al que será real. Claro, un crecimiento real de apenas 1,8, porque lo real implica tomar el crecimiento nominal y afectarle también con el crecimiento poblacional, es todavía muy insuficiente. Pero además es simplemente un efecto, en gran medida, de un efecto rebote, porque en el 2024 el 2024, claro, fue un año económicamente muy deficiente para el Ecuador en términos de crecimiento. Entonces, lamentablemente no creo que el 2026 pueda superar lo que el 2025 nos puede proveer. Esperemos que así sea, que el 2026 sea un buen año. Es lo que le conviene al país. Esperemos que esos datos de crecimiento proyectados sean, al menos en ese rubro. Esta extrema cautela, por llamarlo de alguna manera, en la proyección del precio del petróleo con 35 con 47 centavos por barril contrasta, sin embargo, marcadamente con ese optimismo que raya con la temeridad en la proyección de ingresos de capital extraordinarios en este presupuesto. Sí, es de alguna manera contradictorio, porque está claro, y ese es el temor que muchos tenemos, porque hay perspectivas de ventas de activos, por ejemplo, o de concreciones de algunos contratos de concesión que no suelen ser tan fáciles de obtener ventas futuras de activos, por ejemplo, que son de alguna manera ingresos que no pueden ser confirmados. Y eso sin duda va a generar dificultades para cumplir las obligaciones fiscales. Esto quizá Coincido con para... usted, Gustavo, en Uh-huh. que hay una contradicción ahí, mucho optimismo por un lado y mucho pesimismo por otro. Y son cosas que algunos de esos rubros de estos ingresos extraordinarios estuvieron ya en el presupuesto de este año del 2025 y no se dieron.
fueron supuestos que no se dieron, como la monetización de activos petroleros y mineros. Y esto vuelve a aparecer en el presupuesto del 2026 como una aspiración. También se incluye allí ventas futuras de otros bienes o servicios estatales sin especificar qué, y se pone también operaciones de compra de cartera OPC, así como otra generalidad, otros mecanismos de capital aún no definidos ni garantizados. Todo esto se estima en 5.442 millones de dólares. Claro, y si usted hace la comparación, Gustavo, de esos 5.440 millones, coinciden con el déficit previsto para este año, para el año 2026 de 5.400 millones. Entonces, claro, yo creo que es más que una perspectiva certera de que se van a lograr estos fondos, es un recurso presupuestario para que pase lo que tiene que pasar en todo presupuesto, el ingreso coincida con el gasto. No es más que eso. Lamentablemente no es más que eso. Parecería entonces una estrategia deliberada para inflar el presupuesto. Para poder cuadrar gastos con ingresos. Sí. He oído que muchos analistas coinciden con lo que yo estoy diciendo, sobre todo porque son difíciles de concreción y cuando uno ve en el presupuesto otros o el rubro otros o ve venta de activos, ya sabemos que son de difícil, muy difícil concreción. Entonces, por eso muchos nos animamos a decir que eso está ahí, porque simplemente el recurso presupuesto, el instrumento presupuesto tiene que cuadrar, no hay Ah, de otro. exactamente, es decir, estos ingresos inciertos lo que harían es permitir cumplir en el papel, al menos en el papel, con estos mandatos legales que han sido muy cuestionados, que exigen un aumento anual del 0,5% del PIB para estos sectores críticos de salud y de educación. Exactamente. No sé, me imagino un escenario en el cual elaboran el presupuesto y dicen nos falta 5.400, ponen Ajustemos otros con en esto. venta de activos. Así es. Bien, queremos agradecerle mucho, economista Aguilar, por habernos acompañado. Siempre con todo gusto, apreciado Gustavo. El economista Víctor Aguilar, PhD, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.